Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Antes de comenzar, presentaremos a nuestra importante ponente, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Campus Tijuana. Licenciatura en Químico Farmacobiólogo. Maestría en Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Campus Tijuana, con el estudio de Microbiología del Aire. Fue profesora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Es directora general de CLIR Servicios de Consultoría y Capacitación, empresa dedicada a la asesoría de laboratorios clínicos. Fue secretaria de vinculación con la Federación Internacional de Química Clínica dentro del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, CONAQUIC-AC. Ponente nacional e internacional que a la fecha cuenta con más de 300 participaciones, impartiendo conferencias, cursos, talleres y diplomados. Maestra del área de normatividad para el examen único de certificación de químicos clínicos en Ceneval y CONAQUIC. Fue presidenta de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, CONAQUIC-AC. Les recordamos lo importante que es apoyarnos a contestar la encuesta que enviamos durante el webinar, con sus datos completos y correctos. Esto ayuda a que la empresa mejore constantemente las ponencias impartidas, además de que podemos enviarle su constancia en caso de que la requieran. Sin más, les cedo la palabra a la química Alejandra Cano y esperamos que disfruten nuestro webinar. Pues de nueva cuenta, un gusto participar aquí con nuestros amigos de Desego. La verdad es que en la mañana le comentaba a varios de los chicos que me contactaban para darle seguimiento a todo esto, pues afortunadamente y les agradezco bastante, pero no es la primera vez que participo con ustedes. Entonces, pues es un gusto poder estar a través de este foro acompañándolos y compartiendo un poquito de lo que sé. En esta tarde o en este webinar vamos a abordar este tema que a lo mejor varios de ustedes ya lo han escuchado bastante. Últimamente de pronto ha sonado mucho, ya tiene alrededor de 1 o 2 años sobre todo que se empezó a escuchar bastante este término de la famosa gestión de riesgos. Entonces, sí vino como a generar, ¿no?, esta duda de a qué se refiere, como con qué se come, qué se tiene que hacer o de qué me están hablando. Sobre todo para nosotros que estamos en el área de laboratorio clínico, este término involucra mucho todo lo que tiene que ver esta parte de bioseguridad, que es lo que a nosotros nos lo enseñan así en la escuela. A nosotros nos dicen, pues es que tienes que cuidar toda la parte de tu manejo de riesgo biológico, tienes que cuidar la parte de tus reactivos químicos, tienes que utilizar equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí es en donde entra esto ahora de la famosa gestión de riesgo. Todos esos puntos a los que nosotros nos enseñaron como bioseguridad, en gran parte es como entran ahora en esto de la gestión de riesgos. Sin embargo, ahora viene mucho más profundizado y sobre todo nos hace hacer un análisis más extenso acerca de todos los riesgos a los que estamos expuestos en el área de trabajo. A lo mejor nosotros decimos, oye, pues son los que acabas de mencionar. Sí, pero resulta que ya sabemos que en la actualidad se le ha dado mucha más importancia también a la cuestión de la calidad, se le ha dado mucha énfasis a todo esto relacionado con el personal interno o el cliente interno, a cómo vamos a desarrollar las actividades laborales, los horarios, cuando sí son cómodos, cuando ya se consideran horas extras, incluso hasta el tema del bullying tiene algo que ver con todo esto. Entonces, pues sin adelantarme más en el tema, vamos a empezar poco a poco para que ustedes vayan viendo en qué consiste, de dónde salió y cuáles son esos extras que abarca y lo más importante de todo esto,
¿cómo lo pudiéramos nosotros hacer de una manera sencilla como para decir, estoy monitoreando mis riesgos o estoy haciendo una gestión de riesgos efectiva para mi laboratorio, aún que yo no esté bajo ningún esquema, ya sea de certificación, acreditación o algún esquema internacional de alguna normativa que me solicite que yo haga esto? Al final de cuentas nos vamos ¿cómo se dice? A enfocar en el hecho de que son puros puntos que al final del día nos van a permitir que nosotros podamos estar trabajando de una manera mucho más cómoda, de una manera mucho más segura y también que tengamos formas efectivas de poder atender ciertos problemas cuando estos se lleguen a presentar. Entonces, pues empezamos. Para todo esto, obviamente, tenemos que partir de dónde viene o a qué se refiere todo esto del riesgo. Pues básicamente tenemos que pensar en de dónde surge o a qué se refiere. En este caso, la definición como tal de riesgo pues nos dice que es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. En este caso, el riesgo es algo medible. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos aspectos que se relacionan aquí o que siempre se hacen presentes cuando hay alguna situación a la que nos estamos enfrentando que conlleve un peligro. En este caso, el nivel de peligrosidad, que se le conoce como la probabilidad de ocurrencia de un peligro. Es el clásico cuando le decimos a un niño, no toques la plancha porque te vas a quemar, está caliente y te vas a quemar. ¿Qué tanta probabilidad hay de que al decirle eso al niño, en realidad él, por experimentar y realmente darse cuenta si está o no caliente, vaya y la toque y obviamente después pegue el llanto y entonces venga toda esta cuestión de que sí ocurrió lo que le estábamos anticipando, ¿sí? Y por otro lado es la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurran daños dado que se haya presentado ese peligro y ese riesgo. Es decir, el niño sí pegó mucho tiempo la manita o los dedos, le salieron muchas ampollas o ya es una quemadura de segundo grado, o sabes qué, pues es que aventó la plancha y de pilón quebró esto o hizo lo otro. Entonces, peligrosidad vendría a ser la probabilidad de que algo ocurra que sea peligroso en este caso o riesgoso, y la vulnerabilidad, la probabilidad de los daños que se puedan generar a causa de este riesgo, ¿sí? O de este peligro. Entonces, a todo esto, por eso les digo, en realidad tiene mucho que ver con todo eso que nos enseñaron a nosotros en la facultad en relación a la famosa bioseguridad, ¿sí? O a los manejos de las contingencias. Sin embargo, como les decía, ahora tenemos nosotros que contemplar que no se trata solamente de esos riesgos biológicos o químicos, nos vamos a dar cuenta que hay más. Yo les hago la pregunta general siempre cuando vamos a hablar de este tema. Cuando ven esta calaverita, ustedes que la han visto seguramente en las cajas de sus reactivos, a lo mejor hasta en sus equipos, ¿a qué les hace referencia? ¿A los piratas del Caribe? ¿A que somos muy rudos y rockeros? Definitivamente que se trata de algo mortal, como a qué se les ocurriría. Me han dado muchísimas respuestas parecidas a las que les acabo de dar yo como un ejemplo. Sin embargo, básicamente esta simbología, cuando nosotros nos la encontramos, ya sea en un reactivo, en un equipo, en fin, en un montón de lugares en donde podríamos localizarla, prácticamente a lo que está haciendo referencia es a que existe un riesgo en el manejo de esa sustancia, de ese equipo, de esa infraestructura, de ese mobiliario, dependiendo en dónde lo encontremos. No nos está diciendo específicamente que nos vamos a morir de forma inmediata, tampoco nos está diciendo que nos va a tocar un pirata, tampoco nos está diciendo que vive el rock ni nada por el estilo. Es solamente como una señal de alerta o de alarma de que hay algo allí que nos puede generar un daño, ¿sí? Entonces, esta calaverita es el símbolo universal de lo que significaría un riesgo o de la manera en la que lo estaríamos identificando y advirtiendo a los demás.
Ahora, les decía que no solamente vamos a estar expuestos en el laboratorio a esos riesgos biológicos o riesgos químicos, que son los que desde la facultad nos enseñaron que teníamos que atender, que teníamos que cuidar, que por lo mismo había que usar bata, guantes, etcétera. Resulta que aparte del biológico y del químico, también estamos expuestos a riesgo físico y el que más ha entrado en disyuntiva, pero que sí tiene muchísimo que ver, el riesgo psicolaboral y ergonómico. Esos dos, pues los vamos a ver ahorita, de hecho vamos a ver cada uno de ellos, más o menos para irlos identificando, ver cómo es que qué es lo que entra en cada uno de ellos y obviamente que vayan haciendo como su propio checklist de lo que ya tienen ustedes identificado y de lo que probablemente les podría convenir modificar, cambiar o tomar en cuenta. Entonces, el tema de riesgo biológico, la realidad es que pues somos bastante expertos en el tema porque sabemos que tiene que ver con toda esta parte del manejo de las muestras, de los sobrantes de muestras y que incluso como laboratorios pues nos rige una norma o varias que hacen referencia a cómo vamos a manejar este tipo de residuos, a cómo los tenemos que contener, a cómo los tenemos que disponer, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente esto de riesgo biológico es el hecho de estar utilizando agentes que puedan generar algún tipo de perjuicio directo hacia nuestra salud y que tenga que ver con pues, agentes biológicos, en este caso muestras, sangres, todos sus derivados, tejidos, etcétera, que son los que nosotros utilizamos en el laboratorio. Como les decía, nosotros nos rige ya una norma que es la 007 y en este caso la norma como tal nos habla. Es necesario que tú como laboratorio de mínimo tengas tu manual de seguridad e higiene y tu manual de manejo de RP-BASE. Entonces podríamos decir, gracias a la norma y gracias a lo que nos enseñan en la escuela, básicamente la parte de riesgo biológico lo tenemos cubierto. Ahora, también hay otras normas secundarias en cierta forma, pero que aplican en esto y que también las estamos nosotros incluyendo de forma cotidiana en nuestras actividades. ¿Cuáles serían? Serían la 017, que es la que nos habla del equipo de protección personal en el laboratorio o en los centros de trabajo. En este caso, la 017, si en algún momento les surge la duda o quisieran revisarla, se van a dar cuenta que no es otra cosa más que un listado muy grande de todos los equipos de protección personal que existen para todas las diferentes áreas de trabajo que hay en la industria, en los laboratorios, en la parte alimenticia, la parte de salud, etcétera. Pero en ninguna parte de la norma les dice que obligatoriamente qué es lo que tienen que utilizar en cada uno de estos centros de trabajo. Esto queda abierto completamente a las necesidades de cada centro de trabajo y las actividades que desempeñe. Entonces, como mínimo, nosotros en el laboratorio sabemos que debemos de utilizar la bata, no propiamente botas de trabajo, pero sí de preferencia zapato cerrado por el tema de los derrames o que se llegara a quebrar algún contenedor o que se nos fuera a caer alguna cuestión punzocortante, etcétera. El uso de guantes y en el caso de los que manejan la parte de microbiología, pues obviamente el cubrebocas, la cofia, a veces hasta cubre zapatos, lentes, en fin, dependiendo las actividades. Entonces, pues aquí es otra parte que, como les decía, básicamente ya lo tenemos. Aquí el ejemplo de las diferentes cosas que podríamos considerar. Obviamente las dos últimas imágenes, el tema de lo del maquillaje y el tema de lo de las uñas, es una cosa que me gusta abordarlo porque de hecho yo recuerdo bastante en la escuela que nos decían no debes de traer uñas largas, pero al mismo tiempo luego te gana la vanidad en el sentido de, oye, pues a lo mejor no las traigo largas, pero las quiero traer con algo de color o algo de brillo, ok, pero también toma en cuenta que utilizas acetona, utilizas alcohol, utilizas varios agentes que te pueden despintar ese esmalte, por lo tanto, cuídalo para que si vas a salir a darle atención a tu paciente o a tomar muestras, pues que al menos te vea unas uñas presentables, aunque estén cortas, y que no se te vea la pintura toda corrida y demás. Puedes traer algún diseño relacionado a la química o algo por el estilo, pero cuidando siempre tu imagen.
En el tema del peinado, el cabello recogido es otra cosa importante. Y la cuestión del maquillaje, pues no me refiero a que en el laboratorio nos vamos a estar maquillando, sino más bien cuidar nuestro arreglo personal por lo mismo de que una cosa es que tenemos que utilizar todos estos equipos de protección y otra cosa es que también hay que cuidar la imagen que vamos a proyectar a todos nuestros usuarios, pacientes, clientes, que pues obviamente merecen vernos de una forma presentable. Perdón. Otra de las normas que entran aquí, pues ya finalmente sería la 087, que es la que nos habla de todo el manejo como tal, de lo que van a ser los sobrantes de muestra o los famosos RPBIs, como mejor los conocemos. En este caso ya sabemos, nos habla de los diferentes tipos de contenedores, incluso sabemos que existen ciertos métodos ya que nosotros podemos aplicar en el laboratorio, tanto para inactivar ciertos contenedores o ciertos contaminantes, como también para desechar nosotros mismos y no tener que estar enviando todo directamente con la empresa que nos está dando el tratamiento. En este caso, pues, en general, la norma nos habla de que primero hay que identificar todos nuestros residuos, si van a ser sangre, punzocortantes, anatómicos, no anatómicos, dependiendo cómo los quieran clasificar, cómo se van a estar envasando, cómo vamos a estar haciendo el almacenamiento temporal de estos residuos, obviamente el proceso de recolección interna que vamos a hacer nosotros y, por supuesto, la recolección y el transporte externo que le va a dar la agencia cuando llegue a recoger estos residuos al laboratorio. Si vamos a dar algún tipo de tratamiento nosotros y obviamente la parte de la disposición final, que es básicamente esa parte. Acuérdense que cuando llegan todas las empresas que se van a llevar nuestros residuos, siempre nos dejan las famosas hojitas de colores. Algunos las dejan amarillas, otros las dejan rositas, azules, pero aquí el punto es, esas hojitas es básicamente el comprobante de que ustedes están enviando a disposición final esos residuos. Sin embargo, hasta que no les traen el original, que se quedaron ellos, que ya viene en la parte inferior con un montón de sellos y firmas, hasta entonces ustedes no pueden saber si realmente esos residuos sí fueron triturados, incinerados o el tipo de tratamiento que les haya aplicado. ¿Por qué? Porque ustedes en su comprobante solamente les dice qué tanto es lo que están mandando, más no que realmente se dispuso de la forma adecuada. Entonces, no se confíen a que porque tienen sus hojitas de colores, tenemos todo lo de los RPBIs en regla. No, porque en sí cuando lleguen a tener evaluaciones, pues una de las cosas que les van a pedir es ¿y dónde están sus manifiestos? En donde sí tienes allí la evidencia del tratamiento que se le dio y que hubo una disposición final. Pasando a las cuestiones de lo que es los riesgos químicos, aquí afortunadamente a través del tiempo hemos tenido una evolución tremenda respecto a la cantidad y tipo de reactivos que utilizamos en el laboratorio. Ya no son las reacciones aquellas en donde estaba involucrado el ácido con el hidróxido, con estos vapores tóxicos y unas reacciones súper agresivas que luego nos dejaban viendo estrellitas. Ahora ya son reacciones micro, a microescala, y aparte se hacen en su mayoría dentro de los mismos equipos. Sí, porque tenemos el apoyo de todos estos dispositivos eléctricos que nos ayudan bastante, ¿no? En el procesamiento de muestras. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión del riesgo químico ahora en los laboratorios? Básicamente es apegarnos a todos esos señalamientos o señalética que pueda llegar a traer cada uno de los reactivos que nosotros compramos y que almacenamos dentro de nuestro laboratorio. Yo sé que todos por ahí tienen sus cajitas de reactivos y las ubican perfectamente bien, pero también si hemos sido curiosos, que yo sé que sí, y las hemos visto en sus diferentes ángulos o caras,
nos hemos dado cuenta que viene la indicación, por ejemplo, de si el almacenamiento debe de ser a temperatura ambiente o debe de ser en refrigeración o debe de ser en congelación. También viene el riesgo o viene el símbolo este justo de la calaverita, marcando que hay un riesgo al manejar ese reactivo. Puede venir, por ejemplo, el símbolo de la flamita en caso de los que son inflamables y así sucesivamente. Incluso cuando nosotros leemos los insertos, pues también vienen ahí las advertencias de que hay algunos que contienen trazas de arsénico o que tienen ácido de sodio, etcétera, ¿no? Haciendo relación al nivel de toxicidad que llegan a tener en caso de que tengamos contacto con la piel o mucosas. Entonces, básicamente esta parte de riesgo químico, pues la tenemos cubierta siempre y cuando todos los reactivos que nosotros estemos utilizando y tengamos en almacenamiento en nuestro laboratorio, cuente con este tipo de señalética. ¿Qué pasa en caso de que no lo tuviera? Bueno, hay una norma específica que nos habla de la necesidad de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo que manejan, transportan y o almacenan sustancias químicas peligrosas, que nos dice que básicamente todas las sustancias químicas que nosotros estemos utilizando, uno, deben de estar correctamente identificadas. Dos, deben estar correctamente clasificadas para, obviamente, poder estar correctamente almacenadas. Entonces, híjole, todo esto como, pues no es tan difícil porque al final de cuentas, si nosotros ya tenemos la indicación por parte del fabricante que nos dice que lo tengo que tener en refrigeración y que únicamente con que lo tenga bien sellado y demás, y aparte ya el frasquito o la caja tiene todos los nombres y los datos, pues ya estoy cubierto por esa parte. Si por alguna razón todavía tengo ahí algún galón, algún contenedor que ya ni siquiera es el original porque ya lo trasvasaron y lo único es que tiene que cumplir que sea color ámbar o opaco, pero que era de otra cosa, pues lo importante ahí es que lo tengamos identificado, que diga específicamente si es ácido clorhídrico, si es hidróxido, si es acetona, y o en su defecto, que le hagamos la clasificación internacional mediante el criterio CRETIP. Acuérdense que este criterio nos lo explicaron desde la escuela y es la forma en la que podemos identificar los niveles de peligrosidad, tanto de riesgo, inflamabilidad, reactividad, o si hay algún tipo de riesgo específico, y con esto pues se lo pegamos allí en el mismo contenedor al lado del nombre de lo que es la sustancia, y con esto pues básicamente estamos cubiertos. Sin embargo, yo les hago la recomendación, revisen todos estos contenedores de frascos o de reactivos que ustedes tengan por ahí, que ya no hayan utilizado en los últimos 2 años, significa que ya no los van a utilizar. Entonces, pueden juntarlos y donarlos a alguna preparatoria o alguna universidad que tenga laboratorios y que obviamente realice prácticas, porque al final del día son cosas que se van a estar utilizando en la docencia. Aparte que ahí, pues, ahora sí que lo que caiga es bueno en la mayoría de las ocasiones. Así que para que no tengan ustedes que estarse responsabilizando de ese riesgo y aparte que estén almacenando un residuo que al final del día, perdón, un reactivo que al final del día pues sí se convierte en peligroso y que lo único que me está generando es un riesgo potencial. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, terminando con la parte de riesgo biológico y riesgo químico, pasamos al riesgo físico. ¿Cuál es? El riesgo físico es el que se refiere a las personas, es decir, esos riesgos que como personal de un laboratorio enfrentamos ante la proximidad, ya sea a las muestras, a los pacientes, al mobiliario, a los mismos equipos. Me acuerdo mucho en alguna ocasión cuando recién surgió todo esto del término de gestión de riesgos, por ahí en una evaluación el auditor decía, pero es que ¿cómo sabes tú que el equipo no te quiere hacer daño?
que el equipo no quiere atacarte y dices, oye, pues también, ¿no? Está bien que veamos muchas películas, pero tampoco es como que el equipo me va a aventar un chorro de agua o se va a convertir en Transformer y me va a querer atacar. Es factible que a lo mejor yo como operador me caiga tan mal el equipo a veces o me haga enojar tanto que yo sea el que más bien le aviente algo, ¿no? Pero no nos podemos ir hasta esos extremos. Sin embargo, sí podría ser que de pronto por medio de una descarga eléctrica, alguna chispa o algo pudiera afectar al mismo operador para estar en la proximidad de algún equipo que obviamente requiere de energía eléctrica. Existen varias formas de estar evaluando esta parte del riesgo físico, entonces vamos a ver los diferentes ejemplos para que ustedes más o menos los tomen en cuenta, los ubiquen y vean si hay necesidad de mejorar alguno. El primer riesgo físico al que estamos expuestos todos dentro de un laboratorio siempre es el ruido. Y es que por un lado tenemos los relojes o los famosos timers con sus alarmas, tenemos al equipo que su rotor o que su brazo mecánico y todos estos ruiditos adorables. Y llega un punto en donde pues ya estamos tan acostumbrados que muchas veces ni nos percatamos de todas esas vibraciones o ruidos que hay a nuestro alrededor. Pero sí o no, llega el momento del final del día, en aquellos casos en donde cerramos el laboratorio y apagamos todo, que al momento de darle el último final del día al último equipo y que lo apagamos, hasta respiramos con el equipo y decimos silencio, ¿sí? Entonces, aquí es en donde entra la cuestión. No vamos a poder evitar que los equipos que utilizamos hagan ruido, pero precisamente porque estamos expuestos a este riesgo físico que básicamente lo que genera en las personas es un nivel de estrés, es en donde entra esta parte del confort laboral, en donde podemos nosotros considerar el tener algún tipo de música instrumental o ambiental de tal forma que me ayude a disipar un poco o a distraerme un poco de tantas vibraciones o de tantos alarmas y demás a las que yo estoy rodeado en el laboratorio. Fíjense que dije música instrumental o ambiental, en ningún momento les dije que vamos a convertir el laboratorio en un antro o en un bar, en donde básicamente cada uno de los químicos va a tener el género musical que le gusta a todo volumen y se va a convertir en una guerra de pistas, de baile o algo por el estilo. Sí, es simplemente tener algún otro ruidito, en este caso una melodía de fondo, que nos ayude a como salirnos de esta gama de vibraciones que nos estresan y que llega el punto en donde sí nos pueden alterar tanto que reaccionemos de una mala manera, ya sea con los compañeros o con el mismo cliente. Otro riesgo, y que es importante que sí lo tenemos que valorar, es la iluminación. De hecho, hay una norma relativa a la cantidad de lumens o de watts que debemos de tener en nuestros centros de trabajo de acuerdo a la extensión en metros cuadrados. Entonces, en el laboratorio, pues no estamos exentos de ello, al contrario. Y yo sé que la mayoría del tiempo, pues si no estamos en el microscopio, estamos revisando a contraluz los portaobjetos o andamos buscando siempre algo con los ojos, pero precisamente por lo mismo luego decimos, ay, como que ya no veo lo mismo o como que ya necesito lentes. Y es cierto, la mayoría de los químicos requerimos lentes, pero también hay muchas malas prácticas en relación a que utilizamos el microscopio casi a oscuras porque se ve mejor y puedo ver más claro. Pues sí, pero ahí mismo te estás cosiendo los ojos. Y otras cuestiones de que casi siempre como que por ahorrar luz y también por evitar fuentes de calor muchas veces, apagamos gran cantidad de focos, aunque los tenemos disponibles, y estamos forzando nuestra vista. Entonces, aquí es importante que sí tengamos bien iluminadas nuestras áreas de trabajo para evitar estar forzando nuestra vista y aunque ciertamente los lentes se vuelven un accesorio pues muy intelectual de pronto, pues a lo mejor sí es más complicado o el hecho de tener que andar batallando, que si los olvidamos y demás, podemos ahorrarnos eso, aunque sea unos cuantos años más. Otro riesgo físico al que nos enfrentamos, a lo mejor no todos los laboratorios del país, pero sí en diferentes franjas, ya sea en la franja norte o en la franja sureste, en donde las temperaturas
pues suelen ser extremas tanto en calor como en frío o incluso en niveles de humedad. Ahí es importante, uno, cuidar el hecho de el confort laboral en el sentido de que pues obviamente vamos a requerir un espacio para trabajar en donde tengamos aire acondicionado o condiciones pues cómodas para poder desarrollar las actividades. Y también, bueno, aunque no es un riesgo físico para una persona propiamente, pero sí un riesgo físico para los dispositivos mecánicos que estamos utilizando, en este caso los equipos. Los equipos, si ustedes revisan en sus manuales de operación o les preguntan a sus ingenieros de desego, les van a comentar, efectivamente, hay una temperatura y un porcentaje de humedad relativo óptimos para el momento en el que van a estar operando. Entonces, aquí es importante conocer este dato. ¿Por qué? Porque pues también si para las personas ya tengo que tener a lo mejor un sistema de aire acondicionado, probablemente tomando en cuenta la cantidad de equipos que tengo y de personal, o a lo mejor voy a tener que tener de a 2 equipos de aire acondicionado para poder mantener fresco y a la temperatura óptima el laboratorio. Sabemos que incluso hay equipos que requieren temperaturas muy bajas para poder operar y básicamente a veces hasta con 0.5 grados que aumenta la temperatura, ya empieza a lanzar alarmas y se ponen vueltos locos porque son demasiado sensibles a este tipo de cambios y sí les afecta en el proceso de sus determinaciones. En el caso de las vibraciones, pues en realidad no es una situación que nos impacte tanto a nosotros dentro del laboratorio, así como tampoco en el tema de las radiaciones, pero son otros de los dos riesgos físicos que igual se deben de tomar en cuenta al momento de estar haciendo estas identificaciones. Ahora, aquí en esta parte de riesgos físicos, ¿qué es lo que aplica o cómo podríamos trabajarlo o evitarlo? Primero que nada es el hecho de conocer los diferentes señalamientos que se pueden utilizar para hacer referencia a si hay un riesgo biológico, si hay un riesgo en tema de temperatura, si hay alguna cuestión inflamable, en fin, todo aquello que vaya a permitir que la persona u operadores que estén dentro de las áreas de trabajo puedan identificar fácilmente que hay algo allí que le puede generar algún daño. De hecho, en el caso de este triangulito de aquí que nos hace ¿cómo se llama? Atención a la parte de riesgo eléctrico. Si ustedes se fijan, la mayoría, sobre todo los que tengan equipos relativamente nuevos de 5 o 6 años para acá, se van a dar cuenta que en varias partes del equipo tiene colocado este señalamiento que hace relación al riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque justamente esto de gestión de riesgo viene también a nivel internacional para todos los fabricantes de equipos o de todos aquellos dispositivos que van a estar en contacto con personas, deben de traer este tipo de señalamientos para indicar precisamente que, pues si no tenemos cuidado y tocamos allí o algo, puede haber alguna descarga, puede darnos toques, puede pasar algo, ¿sí? En esta parte es importante que también para la cuestión de los riesgos físicos y cómo evitarlos, pues están varias normas, entre ellas la que tiene que ver con la prevención, protección y combate a incendios, en donde, pues sí, nos habla desde el hecho de tener extintores en las áreas de trabajo, saber manejarlos, hasta la cuestión de cómo los vamos a clasificar estos extintores, porque bueno, recuerden, ahí en la imagen esta les digo, tipos de extintores son 4 y casi siempre nos han dicho que para el laboratorio con que tengamos un extintor es suficiente, pero es importante saber que la mayoría de nosotros cuando le pedimos la asesoría a la empresa que nos va a surtir estos equipos, nos dice, son laboratorio, entonces con uno de PQS. ¿Qué es el PQS? Es el polvo químico seco. ¿Y por qué nos recomiendan este? Bueno, porque ellos asumen que como somos un laboratorio, vamos a tener sustancias como solventes, ácidos, etcétera. Entonces nos dan un extintor de tipo B, que es justamente el polvo químico seco. Pero ¿qué ocurre? Aunque llegamos a utilizar sustancias que entran en esta categoría, la realidad de las cosas es
que ya lo que más utilizamos es equipo, que dentro de este equipo colocamos mínimas cantidades de estas sustancias y es un proceso muy controlado. Entonces, si yo acciono mi extintor de polvo químico seco en el área técnica, da la casualidad de que todos esos abaniquitos y todas esas entradas y salidas de calor que tienen nuestros equipos, por ahí va a entrar este polvo químico seco y al estar calientito allá adentro por la operación y demás, se va a adherir y automáticamente se nos van a dañar los equipos. Entonces, el polvo químico seco no es el idóneo para nuestras áreas técnicas. A lo mejor para la parte de oficina, para la recepción, e incluso la toma de muestra, pero para la parte técnica, el que nos conviene es el tipo C, que es de dióxido de carbono, porque este es un gas y automáticamente me va a ayudar a sofocar el fuego, pero sin dañar ningún tipo de equipo electrónico y garantizando que lo voy a poder utilizar después sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues solamente fue un gas, me ayuda a sofocar el incendio y no pasó absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, son de los pequeños detalles que hay que revisar, aparte de que también en cuanto al polvo químico seco, si alguna vez han accionado estos extintores se darán cuenta que es una nube de polvo gigante y aquellas personas que son asmáticas, alérgicas, pueden llegar a tener problemas respiratorios, mientras que si utilizamos este otro que es el del tipo C, pues como es un gas, lo único que hay que hacer es ventilar el área. ¿Por qué? Porque fue una dosis de CO2, pero en cosa de unos minutos el área se restablece y no existe mayor riesgo para quienes están allí. En cuanto a la 024, esta es la norma que nos habla precisamente de vibraciones, pero no se refiere específicamente a las vibraciones por cuestiones mecánicas, sino más bien a las condiciones que tenemos que seguir en caso de sismos o de terremotos. Entonces, esto sí, no estamos exentos. Todos como centros de trabajo tenemos que tener identificadas nuestras salidas de emergencia, nuestras rutas de evacuación y obviamente las actividades específicas de lo que tenemos que hacer en caso de que se presente una eventualidad de este tipo. Hay muchas ciudades actualmente que realizan simulacros y muchos de nosotros pues ya nos ha tocado sentir algún tipo de temblor o de terremoto y sabemos que por mucho que nosotros a veces tengamos práctica, que sepamos lo que se tiene que hacer, hay muchos casos de personas que entran en pánico y que se les olvidan todas estas capacitaciones. Entonces pues sí es importante al menos hacer algún ejercicio de estos y estar preparados. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de qué actividades tengo que hacer de forma específica durante una situación, ya sea tanto de sismo o de terremoto? Bueno, recuerden que en el laboratorio igual utilizamos, hay líneas de gas, hay líneas de energía, entonces hay ocasiones en donde es necesario cerrar llaves de gas, apagar switch, cerrar llaves de paso, qué sé yo. Entonces, son las cosas que tenemos que valorar para poder decir si tengo especificado qué voy a hacer en caso de sismo o de terremoto, porque es muy fácil comprar los letreros como este que les pongo en pantalla, que de hecho los venden en cualquier papelería actualmente, y pegarlo. Y sí, si va a Protección Civil y te evalúa, te va a decir, pues si cumples, aquí tienes tu señalética y perfecto, ok, a lo mejor para los pacientes en recepción está perfecto, pero para quienes están en el área técnica, pues sí es algo importante para valorar, porque muchas veces a lo mejor el nivel de riesgo por la escala del sismo no fue tan alto, pero al no haber cerrado una llave de paso o algo por el estilo, se puede generar algún incendio, alguna explosión o algún daño mayor que no tenía razón de ser si se hubiera tomado en cuenta haber hecho un análisis adecuado, ¿sí? También es importante pensar en la localización que nosotros
tenemos disponible de los famosos puntos de reunión en caso de que hagamos evacuación de nuestras áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos laboratorios que al momento de hacer evacuación, automáticamente el punto de reunión lo fijan a la mitad de la calle. Entonces ahí es más el riesgo de que los atropellen a que les haya pasado algo si se quedaban dentro del laboratorio debajo de algún escritorio. Entonces hay que revisar esa parte también y ver si tenemos facilidad de identificar y de tener nuestras famosas zonas seguras dentro de los mismos centros de trabajo para colocarnos allí, o si hay que definir algún punto de encuentro en la parte exterior, pero que también tenga estas características de brindarnos la seguridad de que no nos va a caer un árbol, de que no nos va a caer un poste, un cable, o en su efecto que no nos va a atropellar otro coche. ¿Ok? Esta es la norma que hace referencia a lo que les explicaba de los lumens o de los watts de acuerdo a los metros cuadrados que tenga su laboratorio. En caso de que le quieran dar una revisada, es esta, la 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, aquí todo esto que estamos hablando de riesgo físico, si se fijan, en gran parte es en donde entra esta cuestión de lo del manual de bioseguridad, que casi siempre la misma norma 007, que es la que nos rige, nos dice que debemos de tener. Entonces, en este caso, lo único que hay que tomar en cuenta es revisar que nuestro manual de bioseguridad cuente con todos estos puntos. En este caso, la recomendación es que en este manual ustedes puedan dejar plasmado el reglamento interno que ustedes tengan en su laboratorio, desde hay que usar la bata, hay que usar los guantes, cuando sí, cuando no, el hecho de si puedes entrar con bebidas, pero que estén en envase completamente hermético y que se mantengan cerrados, el hecho de alimentos, de celular, o sea, todo lo que ustedes quieran marcar de forma específica como reglamento para su laboratorio, pues aquí lo pueden poner. Aparte, el protocolo de qué hacer en caso de pincharse con la aguja de algún paciente, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de sismo y obviamente lo que les decía y que platicábamos hace un instante, de definir sus procedimientos específicos y estos famosísimos puntos de reunión que sí tenemos que valorar que estén colocados en algún espacio que sea realmente seguro. O bien, más bien, identificar zonas seguras dentro del inmueble para evitar riesgos en el exterior. Ahora, pasamos al famoso riesgo psicolaboral. Este riesgo, les decía, nos ha causado mucha controversia y de pronto ha sido como el que más duda ha generado de pronto de cómo por qué hay que tomarlo en cuenta. Bueno, actualmente tenemos que recordar que todo lo que tiene que ver con la parte de los derechos humanos, pues ha hecho bastante énfasis y ha generado o ha ganado un peso importante en toda la sociedad y se dedica específicamente a defendernos como personas y obviamente también como trabajadores. Entonces, en esta parte de riesgo psicolaboral, básicamente es aquel riesgo al que nos enfrentamos todos al momento de estar interaccionando en un grupo o en un equipo de trabajo. Obviamente sabemos que en cada laboratorio, en cada organización, en cada empresa, es un ambiente de trabajo diferente, incluso no es el mismo ambiente de trabajo a lo mejor el que hay en la parte de almacén con el que hay en la parte de ventas o el que hay en la parte de recepción. Pero al final de cuentas, entre todos, pues sí se relacionan de una forma amable, tranquila y claro está, ha generado bastante controversia, sobre todo en México. ¿Por qué? Pues porque somos muy carrilleros. Luego somos como que muy tendientes a agarrar a un solo de los compañeros y es al que le tocó la carrilla del día y vamos a estar peleando con él y todo, ¿no? Entonces, a veces a manera de broma, pues no hay problema, sobre todo cuando el compañero ya lo sabe y estamos como dentro de esta misma temática. Pero aún así, hay ocasiones en donde las cargas de trabajo, la misma carga mental y emocional que trae cada una de las personas desde su casa al área de trabajo, también influye y puede estar generando como un nivel de estrés o un nivel
depresión mucho más fuerte comparado al de otros días, y entonces esto sí genera fatiga, carga psicológica, alteraciones en la conducta, reacciones incluso muy viscerales, y a veces pues se pudieron haber evitado, ¿no? Pero pues tiene que ver con el comportamiento como tal del propio ser humano y también del entorno en el que se está desenvolviendo. En este caso, pues les decía, uno de los ejemplos clásicos que detonan este tipo de situaciones puede ser el famoso bullying, pero ya no nada más es el famoso bullying de la carrilla normal de cada día, sino de que ya es algo, una situación muy pesada, muy extrema, incluso ofensiva, etcétera, en donde obviamente la otra persona va a llegar a un punto en donde va a decir, ya basta, ya no más, y o truena o bien mejor se va, ¿no? Entonces, pues ese sería uno. Otra de las cuestiones que también generan mucho esta parte como de movernos de nuestro confort, de sacarnos de esta zona de tranquilidad en la que muchas veces nos estacionamos y sentirnos bien a gusto, es cuando vienen cambios, tanto en cambios en los jefes como en los procedimientos, o que vienen equipos nuevos simplemente que tenemos que utilizar, los que estamos en laboratorio público, por ejemplo, y que nos dicen, ya ganó la otra licitación, la otra empresa, entonces la próxima semana nos vuelven a cambiar de equipos, y uno dice, ay, no puede ser, si apenas terminé de entender los equipos que acababan de traer y ya me lo van a volver a cambiar. Entonces, todo este tipo de situaciones influyen a que obviamente nosotros estemos en constante sub y baja de emociones y de percepciones a cómo me voy a desenvolver tanto de forma individual como de forma grupal con el resto de los compañeros, e incluso a veces hasta cómo me voy a desenvolver con los propios directivos o jefes, ¿sí? Aquí pues es importante cuidar, y es la recomendación principal, que se tengan capacitaciones en relación a lo que es la integración de equipo, a la interacción de los equipos también, o la comunicación efectiva, y de alguna manera tratar de sobrellevar y de evitar situaciones extremas, ya sea de presión, de cambios, eh, jornadas de trabajo dobles, triples o completamente extenuantes, el hecho de pues tener nada más a una sola persona para estarle cargando la mano todo el tiempo. Y pues bueno, la parte del estrés yo creo que es un día a día de todos, y por más que digamos no me voy a estresar, ya nada más de pensar en que no me voy a estresar, me estoy estresando por no estresarme. Sí, entonces es una palabra que tenemos como muy adherida últimamente a nosotros. Y creo que lo más fácil o lo más sencillo en este caso es respirar profundo y tratar de ir dando seguimiento a las actividades y poco a poco irlas sacando, y no permitir que esto pues, me saque de control o en algún momento me haga explotar, que sabemos que sí pasa. Ahora, decíamos que era el riesgo psicolaboral y ergonómico. Entonces, ya vimos el psicolaboral, que tiene mucho que ver con esto y también con esto, que es lo que pensamos, lo que sentimos. Pero ahora, ¿qué tiene que ver el ergonómico? El ergonómico es el riesgo al que igual nosotros como operadores de algún espacio, de alguna empresa, organización, laboratorio, básicamente estamos expuestos a los mobiliarios que ya hay allí, o a lo que casi siempre se ha utilizado para trabajar en estos espacios. Pero la pregunta es, ¿realmente las sillas, bancos, espacios de trabajo están diseñados y son los ideales para desarrollar actividades que ergonómicamente no me dañen, que me beneficien y que hasta me permitan no fatigarme tan rápido? Y uno dice, ay, no te pases, ¿de dónde sacaste eso? No es que yo me lo haya inventado, es parte de lo de gestión de riesgo y que sí tenemos que pensar. Digo, en el laboratorio estamos acostumbrados a que para ver al microscopio desde siempre nos enseñaron que eran banquitos.
pero a lo mejor nunca nos enseñaron el tema de la postura de la espalda y muchas veces estamos jorobados o estamos muy estirados o estamos con el cuello así como si fuéramos avestruces para alcanzar a ver los objetivos y demás. Entonces, a lo mejor esto lo podríamos solucionar con un banquito de estos que suben, bajan y que me permiten como ajustar estas alturas. Lo mismo en las sillas al momento de estar trabajando en la captura de resultados en la computadora. Sí, las sillas con llantitas son lo más divertido que existe, pero no nada más para desplazarnos de un lado a otro, sino también por el hecho de que son ajustables en cuanto a lo que es la altura y también estos respaldos cómodos y ergonómicos para poder descansar, para poder recargarme y seguir trabajando sin lesionarme en la espalda. Para aquellas personas incluso que se la pasan prácticamente toda su jornada de pie, existen estos famosos tapetes de confort. Seguramente los han visto. De bonitos no tienen nada, pero sí son sumamente cómodos para el momento en el que uno está parado. Son estos tapetes de un plástico grueso, más o menos como de 1,5 pulgadas de grosor, y tienen como muchos hoyitos. Pero al momento en el que uno se para en ellos y caminas en ellos, es como si básicamente te estuvieran dando un masaje en los pies. Estos son los famosos tapetes de confort, los utilizan mucho en cocinas, los utilizan mucho en industria, en todos estos procesos en donde la gente tiene que estar de pie, porque es una manera de ayudar a que los pies no se cansen o no duelan tanto y favorecer un poco más la circulación. Entonces, pues son detalles o son cosas que a lo mejor nosotros podríamos pensar en complementar o revisar para nuestras áreas de trabajo. Una de estas, sobre todo, yo les recomiendo que de alguna manera incluyan dentro de sus planes anuales la revisión del mobiliario, porque es bien común que pues obviamente las cosas se van gastando por uso, pero así como se van gastando y la silla primero se le quiebra el respaldo y luego los pasamanos, pues sí, a lo mejor ya se le quebró todo eso, pero me quedó un banquito con llantas. Y entonces ese es el que sigo usando. Sí, pero lo usas para sentarte a capturar resultados o lo usas para el microscopio, realmente te ajusta la altura, etcétera. Entonces, detalles que a lo mejor podríamos considerar precisamente para evitar esta cuestión de malas posturas o de cuestiones de dolencias innecesarias por estar utilizando equipo que no es el adecuado para desarrollar las actividades. También el hecho de la colocación de los escritorios o de los botes de basura, de los contenedores, etcétera, es otro de los puntos que se consideran aquí en el riesgo ergonómico. ¿Por qué? En esta imagen aquí lo podemos ver, o sea, a veces el hecho de haber colocado un bote de basura o algo tan sencillo como un contenedor, pero que no lo colocamos pensando que está en el área de flujo, pues automáticamente nos puede estar generando algún tipo de accidente. Entonces, son de las cosas que nos piden que tenemos que valorar. Ahora, ya vimos todos los diferentes riesgos a los que nos enfrentamos a nosotros en el laboratorio y cómo los podríamos complementar. Ahora viene la parte de, ¿y esto ahora qué hago con él? ¿A qué se refiere o como para qué lo tengo que identificar y demás? Bueno, la gestión de riesgo no es nada más esta parte de identificar y de saber qué tengo que hacer con eso, que es hasta donde nos enseñaron en la escuela, sino también nos habla de que hay que medir qué tanto nos va a impactar este riesgo. ¿Y cómo puedo medir eso? No se espanten, tampoco es algo tan difícil ni tan complicado. En realidad es un proceso sencillo y sobre todo quienes no están bajo un esquema de certificación o acreditación de nada que tenga que ver con esto, pues lo tienen facilito. Y en el caso de los que sí están bajo un esquema de calidad, pues también está sencillo. La única cuestión es que sí hay que complementar un poco más esta matriz de la medición de los impactos. ¿Qué viene siendo el impacto? Básicamente es que de cada uno de los riesgos que yo identifiqué que estoy expuesto en mi centro de trabajo, básicamente tengo que ver qué consecuencias son las que pueden conllevar cada uno de estos riesgos en caso de que se presente alguna de esas situaciones. Y entonces, aquí, ok, sí es cierto, tengo riesgos biológicos, tengo riesgos químicos, tengo físicos, también hay psicosociales y por supuesto que hay ergonómicos. Ahora, ¿qué hago?
Bueno, recomendación. Hay que irnos por fases o por cada una de las áreas de proceso. Es decir, fase preanalítica, fase analítica y fase postanalítica. Es un poco más sencillo si lo desglosamos si lo desmenuzamos, perdón, por pedacitos para ir ubicando qué es lo que hay en cada uno de estos puntos. Entonces, yo al menos tengo que tener en cuenta que la fase preanalítica pues es desde que llega el paciente, le tomo la muestra hasta que la muestra está lista para entrar al área de proceso. Ahí ya entra la parte analítica, en donde es la corrida de controles, el mantenimiento de mis equipos, obviamente la corrida de mis muestras, la obtención de resultados. Y entonces ahí entra la postanalítica, validación de resultados y liberación de resultados y entrega. Entonces, así es como normalmente las dividimos, pero obvio está, hay que profundizar en cada uno de esos procesos para ver, ok, ¿a qué riesgos entonces me estoy enfrentando al momento de que yo le estoy dando indicaciones al paciente? A lo mejor dentro de estas indicaciones, si yo ando con una carga de trabajo sumamente alta, quiere decir que voy a sentirme muy presionado y probablemente no le dé las indicaciones adecuadas o completas al paciente de cómo va a recolectar su muestra o de cómo tiene que acudir para el día que le vayamos a tomar su muestra de sangre. Y entonces cuando el paciente venga el día siguiente, va a decir, es que a mí no me dijeron, ¿sí? Y yo le voy a decir, claro que le dije, pero no, en realidad es que no le dijimos, lo omitimos porque andábamos en otro rollo y suele pasar. Entonces son ese tipo de cositas las que vamos a ir identificando o ir viendo en cada una de las fases. Ahora, ya que hagamos ese análisis y que veamos cada una de estas escenarios o posibilidades, viene qué es lo que vamos a utilizar nosotros para plasmar esta información y poder hacer la medición del impacto. Hay una herramienta que se llama análisis de modo y efecto de la falla, mejor conocida como matriz AMEF. Esta matriz es una cuadrícula que básicamente va a abarcar varios puntos que son los que nos van a permitir dar el seguimiento adecuado a todas estas situaciones. ¿Cómo? Aquí les pongo un ejemplo. Dentro de su AMEF o su matriz, básicamente lo que vamos a tener que colocar es esto. ¿A qué proceso es el que me estoy enfrentando o al que estoy evaluando? ¿Cuál sería la falla potencial a la que me enfrentaría? El efecto de esa falla y de ahí pasamos a cuál es la acción de contingencia o acción inmediata que yo voy a realizar para solucionar en caso de que se presente esa situación. Y también, lo más importante de todas, ¿qué acción preventiva podría yo tener o aplicar para evitar que llegáramos a una situación como esa? ¿Sí? Entonces aquí pues les pongo 3 ejemplos para que ustedes vean. Por ejemplo, en el caso del proceso de la toma de muestras, ¿cuál sería una falla potencial? Pues básicamente que a lo mejor se me contamine o se me derrame la muestra antes de que yo la pueda empezar a procesar. El efecto de la falla pues es contaminación del personal, incapacidad médica en caso de que yo me haya bañado con la muestra y por consiguiente también que no pude realizar el análisis. Entonces, acción de contingencia, pues dice, pues al paciente, al operador o a la persona que se haya contaminado con la muestra, hay que darle el seguimiento a través de consulta médica y análisis. Y obviamente, pues hay que informar al paciente y también solicitar nueva muestra para poder hacer el estudio porque se derramó toda su muestra. Ahora, acción preventiva, pues algo muy fácil, capacitar a las personas en la correcta obtención de muestras y tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar situaciones como esta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de los procesos o de las situaciones de derrames, incendios, sismos y todas aquellas que ya tenemos, incluidas dentro de alguno de los manuales que ya están utilizándose dentro del laboratorio? Muy fácil. En la columna esta, básicamente nada más le vamos a poner que todas estas situaciones ya están contempladas en tal manual. Y entonces ya esto ya no lo tengo yo que estar poniendo desglosado en toda esta matriz.
¿sí? Incluso esto hasta podríamos omitirlo y no colocarlo directamente aquí, sino solamente poner aquellos que no tenga yo ya contemplados en algún otro documento. Ahora, esto sería la forma básica en la que yo estaría haciendo la identificación de mis riesgos y el posible nivel de impacto o el posible impacto que pudiera llegar a tener. Pero hay también, bueno, aquí hay otros ejemplos ya como tal en diferentes equipos, fallas internas, falta de reactivos, falla en la luz, qué es lo que nos puede afectar, hasta el hecho de cómo hacer para evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, todo esto al final del día, ¿para qué nos va a servir? Esto les digo es la forma básica en la que nosotros lo estaríamos trabajando. Y la cuestión es, ¿para qué nos va a servir o cuál es la intención de hacer estas matrices? Básicamente es para que en el momento en el que ustedes tienen una matriz como esta y ya hasta le pensaron qué es lo que podrían hacer para evitar llegar a una situación así, lo ideal es que si hay cosas que podemos trabajar y o implementar antes de que se llegue a presentar alguna de estas fallas potenciales, pues lo ideal es eso, aplicarlas para evitar que esto llegue a presentarse. Y si aún así estamos expuestos a que esa situación se dé, pues entonces, ¿qué acción de contingencia o qué protocolos son los que yo tendría que aplicar para no recaer o que el daño no sea tan intenso, ¿sí? Pero lo ideal o la intención de toda esta parte de la famosísima gestión del riesgo es, uno, ser capaces de identificar y ser bien realistas en cuanto a lo que sí y a lo que no nos aplica o las cosas que nos podrían llegar a pasar. Normalmente cuando se hace la identificación o que pensamos que hacemos nuestra identificación de riesgos de forma inicial, luego sí, ya me quedó completa y me quedó súper bonita y qué padre. Y resulta de que conforme avanza el tiempo nos damos cuenta que en realidad hubo cosas y siempre las va a haber que las pasamos por alto y que no las consideramos como tal un riesgo. Y hasta que probablemente se llegan a presentar es que decimos, ¿y por qué no la puse? Si es tan común, ¿sí? A veces hasta fallas mecánicas, hasta, no sé, cuestiones que pueden llegar a ser sumamente comunes, son como que las últimas en las que pensamos para poner en estas tablitas. Pero al final del día, como les digo, si ustedes como tal no están en un proceso, ya sea certificación o acreditación, tenemos una gran ventaja, saber a qué nos estamos enfrentando, los factores que debemos de considerar y sobre todo el hecho de ir poco a poco minimizando o disminuyendo esos riesgos a los que nos estamos enfrentando con estas mismas acciones preventivas y de alguna manera disminuyendo el impacto que puedan llegar a tener estas situaciones si se llegaran a presentar. Es importante no perder de vista la parte de la capacitación continua de todo el personal para estar involucrados en esto. Incluso es recomendable que todo el equipo de trabajo entienda todos estos conceptos y que nos apoye en identificar los riesgos a los que crea que se está enfrentando y obviamente en función de eso poder definir su matriz. Y pues también hacer una revaloración tanto de las actividades que ya tengo definidas para en caso de contingencias, hasta el equipo de protección personal que estoy utilizando, los protocolos que estoy aplicando, etcétera, ¿no? Para esto es para lo que nos sirve todo esto de poder hacer esta identificación y sobre todo esta gestión, porque a eso se refiere gestionar. La gestión no es nada más el hecho de saber, sí, estoy expuesto a un riesgo, ok, sí, pero ¿y qué haces en caso de que te pase algo o de que te caiga ese riesgo biológico, químico o físico? Entonces, ahí es en donde entra ya la gestión. ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué pude hacer para evitarlo o para disminuirlo? Y en caso de que se llegue a presentar, pues entonces, ¿cómo voy a actuar
de qué manera lo voy a contener e incluso a veces hasta cómo lo voy a documentar o a quién se lo tengo que reportar, ¿sí? Y es en donde entra esto. Los mecanismos de manejo, el primero que nada que tenemos que tomar en cuenta es tomar control sobre el hombre, es decir, sobre todos los integrantes de la organización que están involucrados. Desde hacer un equipo de trabajo, estar haciendo evaluaciones continuas de las actividades y por supuesto lo que les mencionaba. La capacitación es algo que no podemos pasar por alto y es importante que ustedes tengan capacitación tanto en cuestiones básicas como manejo de extintores hasta primeros auxilios y todo lo relacionado con este manejo de RPBIs, etcétera, que muchas veces decimos, ay hombre, pues si es que todo eso ya nos lo enseñaron en la facultad o todo eso ya lo sabemos. Sí, pero a veces nunca está de más algún refresh o alguna actividad extra en donde pudiéramos nosotros adquirir nuevos tips para obviamente poder hacer un mejor manejo de estas situaciones. En lo que tiene que ver con el control en el medio, es, bueno, evaluar todo lo que tenga que ver con la parte física, en este caso, desde cada una de las áreas, identificar si hay alguna situación que se pudiera presentar allí, alguna eventualidad, hasta las cuestiones ambientales de, bueno, el tema de la temperatura, de la humedad, la iluminación, la ventilación, qué tanto está afectando o realmente no está teniendo como tal un impacto aquí, entonces pues ya dejamos el área por la paz. Casi siempre hace falta iluminación o hace falta ventilación, entonces bueno, ahí ya va a ser cuestión de la evaluación que ustedes vayan haciendo. En cuanto al control de las fuentes que ustedes estén identificando como posibles riesgos inminentes, está el hecho de tomar en cuenta si son equipos o si son dispositivos que les apliquen mantenimientos preventivos o correctivos. Es importante no pasarlos por alto y sobre todo no llegar solo hasta los correctivos, sino realmente que se les estén dando los mantenimientos preventivos para evitar daños más grandes. También se habla de establecer controles en puntos críticos. ¿Cuál sería un punto crítico? Pues básicamente cuando, por ejemplo, los clásicos días supercargados de trabajo en donde parece que todo se acomoda y hasta los equipos se ponen en huelga y luego no quieren trabajar. Ese sería un punto crítico. ¿Qué decisiones tendrían ustedes que tomar? ¿Mandan al laboratorio de referencia? ¿Sacan un equipo viejito que era semiautomático, pero que todavía jala y ahí voy a trabajar todo, aunque no me alcance el reactivo? ¿O voy a hablarle a mis clientes y les voy a decir que voy a entregar más tarde o que voy a entregar hasta mañana? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer allí? ¿Sí? Otro punto crítico podría ser que, por ejemplo, en el procedimiento de las tomas de muestra, pues un paciente se les empiece a convulsionar, se les desmaye y que probablemente la persona que estaba haciendo el proceso pues no tenga la capacitación necesaria o suficiente para poder atender una eventualidad de este tipo. Estamos ante una situación crítica, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes los evalúen y los tengan bien claros para, obviamente, poder darles el seguimiento. Cuando se trate de materiales reactivos, básicamente es el hecho de tener bien presente las condiciones de almacenamiento, las condiciones de temperatura o especiales que requieran para poder ser ya sea almacenadas o utilizadas. Y en cuanto a lo que es las áreas de trabajo, pues básicamente que sean espacios que me permitan desarrollar mis actividades de una forma cómoda, confortable y obviamente con el mobiliario ergonómico que sea el que aplique a las actividades que yo estoy realizando y que no contribuya a algún daño físico que yo pueda estar teniendo a lo largo del tiempo. Creo que en algún momento algunos hemos escuchado de que, es que por su trabajo, a lo largo del tiempo, no sé, terminó con una riuma en las manos porque era mecanógrafa o era secretaria
o es que por el trabajo que realizaba, ahora anda con bastón porque su trabajo era subir y bajar cargando cosas. Y no sé, ¿no? Cosas por el estilo que al final del día tienen que ver con este riesgo al que nos enfrentamos y que en realidad, como es algo tan nuevo a lo que se le empezó a dar atención, anteriormente pues, no se valoraba como tal, y sí hay personas que pues están enfrentando dolencias o tener que andar allí con algún tipo de tratamiento adicional o algo, porque no es algo que se presente de forma inmediata, sino es algo que se da a lo largo del tiempo o como consecuencia de haberlo hecho por N cantidad de años. Bueno, una vez que tenemos identificadas todas estas fuentes y que ya tenemos organizado y claro qué es lo que vamos a trabajar cada uno de nosotros, pues básicamente es poder identificar, bueno, ya las identificamos nuestras fuentes de riesgo y demás, ahora ya más bien se trata de proponer soluciones y sobre todo ver si hay manera de que estas situaciones o estos riesgos que identifique los pueda yo disminuir a un nivel que yo lo pueda estar controlando de una forma más cercana y que al momento de que llegara a fallar o que llegara a haber alguna situación, esta no vaya a tener un impacto muy grande. Entonces, básicamente llegamos a esta parte en donde para poder estar controlando o para poder decir tengo una buena gestión de riesgos, pues básicamente no es nada más el hecho de evito que las cosas pasen. Si puedo, lo voy a hacer, pero si no, pues voy a tratar de reducir o de controlar la situación de tal manera que esta pues no me vaya a impactar de una forma tan crítica. Si hay manera de transferir algún riesgo, como lo que les decía, de en lugar de estar guardando reactivos ahí que tengo ya años que no utilizo, pues mejor hago donativos y me evito el problema de tener que estarlos identificando, almacenando, trasvasando, etcétera, y que al final de cuentas ni lo utilizo. Y si se llega a derramar, pues me va a provocar quemaduras o qué sé yo, ¿sí? Y pues definitivamente siempre va a haber cosas, como les decía, que no vamos a alcanzar a visualizar o en su defecto, aunque las alcancemos a visualizar, pues no vamos a tener manera o no va a estar en nosotros como tal el poder solucionarla. Entonces no nos queda de otra más que asumirlo o aceptarlo y tratar de dar el manejo más adecuado posible. Aquí ya estamos hablando específicamente probablemente de alguna queja directa de algún paciente, alguna situación o reclamo incómodo, hasta cuestiones que tengan que ver con servicios públicos como la comisión o como el sistema de agua, etcétera, que ya no depende directamente de nosotros como laboratorio o como químicos, sino que ya más bien es de el exterior y de un servicio público al que yo estoy a expensas de. ¿Ok? Pues bueno, con esto básicamente estaríamos cerrando la parte de los famosos riesgos y más que nada, como les decía, es que ustedes entendieran el concepto de a qué nos referimos con la famosa gestión de riesgos actualmente y que ustedes vieran que en realidad pues no es tan difícil el hecho de identificarla. Creo que con los ejemplos y los mecanismos que les di, tienen una forma muy sencilla y básica de poder hacer estas identificaciones y sobre todo de poder hacer una gestión adecuada para mejorar sus áreas de trabajo y disminuir esos posibles accidentes o impactos negativos que pudiéramos llegar a tener. Así que, pues creo que se abre la sesión de preguntas. Espero haber sido clara y amena y pues quedo a sus órdenes cualquier duda o comentario que tengan. Gracias. Hola, Química, muchísimas gracias. No sé si me permita por aquí abrir algún tipo de espacio para preguntas y respuestas. Claro que sí, adelante. Perfecto. Entonces, pues nada, invitar a todos nuestros asistentes a que por favor cualquier tipo de pregunta que tuviera nos la puedan dejar en el apartado de Q&A para poder estar replicándoselas a la Química y que nos pudieran apoyar también a contestarlas. ¿Sí? Igual unos minutitos a ver si nos mandan alguna pregunta, Química. Claro que sí.
Ya salió la primera química. Dice Francisco Javier Márquez López, ¿qué tan importante es dar un valor numérico a cada riesgo? Híjole, es sumamente importante y de hecho ya es cuando nos llevamos esta matriz de riesgos al siguiente nivel. Como les decía, yo ahorita se las expliqué a un nivel básico, de tal manera que probablemente como tal no, lo único que estamos haciendo es identificar los riesgos y tratar de disminuirlos. Sin embargo, el hecho al completar o al hacer la matriz ya extensa, es en donde sí tenemos que asignar valores a estos riesgos. Y para asignar estos valores es básicamente en donde tenemos que hacer una evaluación tanto de la vulnerabilidad como de la peligrosidad u ocurrencia a la que estamos expuestos con cada uno de estos riesgos. Y automáticamente con eso es que vamos a multiplicar estos dos valores a que nos dé una escala y de ahí poder clasificarlo como un semáforo para decir, estamos en un nivel verde o estamos en un amarillo o definitivamente estamos en un rojo y tenemos que trabajarlo. De hecho, veo que por ahí viene la otra pregunta de, ¿existe alguna escala para asignarle un valor a los riesgos? En realidad, no existe una escala que ya esté definida porque esta escala básicamente la estamos definiendo nosotros precisamente en función de esa vulnerabilidad de ocurrencia. Es decir, suponiendo qué tan vulnerables estamos. Acuérdense que la vulnerabilidad es el daño, bueno, más bien, sí, el daño al que nos enfrentamos o lo que nos puede llegar a pasar, que sí nos dañe muchísimo o que me impacte muchísimo la cuestión de a lo mejor picarme con la aguja de un paciente. Pues sí es un riesgo, o más bien sí es un impacto alto, porque si el paciente está enfermo de algo, me lo puede contagiar y automáticamente eso desencadena toda una situación. Entonces, ahí a lo mejor yo podría decir, bueno, para vulnerabilidad yo me voy a ir del 1 hasta el 5. Y entonces el 1 es como la vulnerabilidad más baja, mientras que el 5 es la vulnerabilidad alta. Y esto de que yo me pique con la aguja de un paciente, yo la voy a clasificar como un nivel 5 porque sí es un riesgo muy alto. ¿Ok? Ahora viene la ocurrencia. ¿Qué tanta probabilidad existe de que realmente se presente una situación como estas? No, pues a lo mejor una vez en el año, a lo mejor, no sé, 2 veces en el año o hasta cada 5 años. Entonces, dependiendo de esto, automáticamente es cuando nosotros ya vamos a definir también la siguiente escala y a lo mejor la podríamos manejar igual del 1 al 5 o del 1 al 10, dependiendo las probabilidades. Y entonces ese nivel 5 de la parte de vulnerabilidad lo multiplico por la ocurrencia, que vamos a decir, una ocurrencia puede ser, para que yo me pique con la aguja, a lo mejor sería un 1, que equivale a una vez cada 2 años. Entonces esto me da un valor de 5. Y entonces en mi escala que yo voy a tener, yo sé que del 5 al 15 estoy en verde, del 15, del 16 al 20 estoy en amarillo y del 21 en adelante ya estoy en rojo. Entonces todos esos datos que yo salga en color verde automáticamente son riesgos bajos que podría yo estar controlando con capacitación, con tener mayor cuidado, etcétera. Los amarillos son esos riesgos que finalmente yo sé que están ahí, son latentes. Si los puedo disminuir y pasar a color verde, mejor. Y si no, pues al menos que se queden como amarillos. Y los rojos definitivamente son a los que les tengo que dar sí o sí atención inmediata para tratar de disminuirlos y que me queden en amarillo o, de ser posible, eliminarlos o que queden en verde. Así es como se maneja, pero no existe una escala definida, sino que más bien nosotros la vamos haciendo en función de lo mismo que vamos identificando. Veo que la siguiente pregunta Perfecto. ok. Sí, justo química, pues veo que ya como que unimos la pregunta anterior, entonces, Sí. pues vaya, hay varias preguntas más, entonces vamos a dar por aquí una otra. Dice Janet de Jesús, en el riesgo de sustancias químicas, ¿cómo se determina el EPP?
El equipo de protección personal, como les decía, básicamente se define en función de las actividades. No, para lo que tiene que ver con las cuestiones de los riesgos químicos, pues básicamente es si vamos a utilizar guantes para manejar las sustancias, si necesito los famosos gogles, por aquello de la emisión de vapores en la reacción, y si son líquidos sumamente inflamables y que yo vaya a estar cerca de alguna fuente de calor, pues claro está la bata de algodón para evitar esta flamabilidad excesiva, etcétera. Pero en sí, el equipo de protección personal se define en función de las actividades que ustedes van a realizar. De hecho, es por eso que hay laboratorios a los que muchas veces los vemos que andan hasta con estas pijamas quirúrgicas como si fueran uniformes y ya no utilizan la bata y dice uno, bueno, ¿y entonces la bata dónde quedó? Pero pues si ellos definen que van a utilizar pijama quirúrgica dentro del laboratorio para salir se van a poner su ropa convencional, pues automáticamente ellos están usando una ropa que es la que se va a contaminar y demás allá adentro, y para salir se ponen otra y así evitan riesgos. Sí, pero esto lo definen nuevamente ustedes en función de sus actividades, así que ahí no habría mayor ciencia. Perfecto, Química. Nos pregunta Paulina Barrera que si existe algún programa o guía para hacer una matriz de riesgo adecuada para un laboratorio clínico. Pues miren, básicamente el que yo les acabo de presentar ahí, la matriz AMEF, es la que se utiliza. Allí lo único que le hace falta a esa para complementarla son las 3 columnas en donde se agrega precisamente esta parte de lo del grado de vulnerabilidad, grado de ocurrencia y el resultado final ya con el semáforo para poder dar atención a cada uno de estos riesgos. Entonces, básicamente es eso. Incluso si ustedes buscan matriz AMEF para gestión de riesgos, les va a salir que viene bastante similar. Y la del laboratorio clínico es justamente esa que yo les puse, nomás le faltaría esto pues el valor, ¿no?, numérico para la clasificación del riesgo. Perfecto, Química. Igual y un par de preguntas más. Dice, sector salud o Semarnat o STPS, ¿a cuál entidad debemos responder sobre los riesgos en el laboratorio? A los 3. La parte de los riesgos, principalmente es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero recuerden que como laboratorio clínico, Secretaría de Salud, pues COFEPRIS, es la principal que nos está evaluando sobre todo el cumplimiento con 007, pero 007 siempre nos envía a todas las que tienen que ver precisamente ya sea con Secretaría del Trabajo y Previsión Social o Semarnat. Entonces, de una forma u otra estamos expuestos a que cualquiera nos evalúe esta cuestión de riesgos. Para evaluar únicamente riesgos, digamos que sería en cuestión de riesgo biológico, pues Semarnat, y para todo el resto de riesgos químicos, físicos, ergonómicos, etcétera, ya estaría Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero pues ahora sí que Secretaría de Salud te puede evaluar todos los riesgos a los que estás expuesto en el laboratorio. Perfecto, Química. Y nos pregunta también Álvaro Almanza, ¿hay algún tiempo establecido en el que se deba disminuir los riesgos? No necesariamente. A partir de que tú identificas un riesgo, se supone que no deberían de pasar más de 3 meses de que tú le diste algún tipo de seguimiento o aplicaste algún tipo de acción preventiva para tratar de disminuirlo o evitarlo. Sin embargo, tampoco es que esta situación esté normada, es básicamente que haya evidencia de que sí le estás dando seguimiento a esa actividad o a ese riesgo para tratar de disminuirlo, porque pues muchas veces es comprar ciertos equipos o modificar infraestructuras, etcétera, que sí requieren de bastante tiempo, entonces no te pueden limitar en ese sentido, nada más que si tengas las evidencias de que lo estás haciendo. Perfecto, Química. Entonces, no sé si igual una última preguntita para cerrar. Sí, claro. Nos pregunta por aquí María de los Dolores Aquino, ¿con qué periodicidad se debe de hacer el análisis de riesgo? Pues miren, la periodicidad como tal, una vez que ustedes hacen su identificación de riesgos, se recomienda que al menos una vez en el año, después de que ya hicieron su identificación y que han estado controlando esos riesgos,
hicieran una revaloración de todos los riesgos, sobre todo cuando aumentan áreas de trabajo en su laboratorio o incluso que aumentan personal, etcétera, es que lo pueden ir agregando. O en su defecto, que conforme vayan identificando situaciones, pues lo vayan alimentando esa matriz y haciéndola cada vez más extensa. Pero si no se ha hecho esa actividad de irla haciendo más extensa, al menos una vez en el año sí revalorar todos sus riesgos precisamente para mantener actualizada su matriz. Perfecto, química. Pues ya estamos por ahí sobre de tiempo. No sé si gusta agregar algo más. Pues por mi parte no, simplemente decirles que quedo a sus órdenes para cualquier, no sé, consulta, duda que tengan. Por ahí les dejé mi correo electrónico, totalmente libres de preguntarme o de consultarme o pedirme incluso la presentación o algún otro ejemplo de matriz. Adelante, nomás me dicen que estuvieron por aquí en la plática y con muchísimo gusto les apoyo.